mi esposa. Pues es un privilegio, es un honor estar delante de ustedes nuevamente. Ya tenía un rato sin verlos desde aquí arriba. Se ven muy guapos todos, como siempre, se ven muy bien. Y qué bueno que pudiste llegar. Hacía mucho no veía a algunas personas. Qué bueno que el Señor los trajo con bien. Y bueno, vamos a continuar la enseñanza de nuestro pastor. Estamos en la serie Entrenamiento Bíblico. Sí están siguiendo la serie, ¿verdad? Les adelanto un poquito. También estamos trabajando en la página web para que pronto puedan entrar también ahí, vean las prédicas, vean mucha información que puede ser de utilidad, pero sobre todo palabra que los ayude y los impulse a seguir en el camino del Señor. Este mensaje, perdón, estoy un poquito ronco. Este mensaje, continuando la serie, le puse la utilidad de la palabra de Dios. Hemos estado hablando por ya varias semanas sobre la crisis de la iglesia. ¿Qué está pasando en el mundo y cuál es la crisis de la iglesia? Y aparte de que hemos entrado ya en este panorama, en este contexto, mis hermanos, también estamos viendo cuál es la solución o cómo podemos solventar la crisis. Y rápidamente, antes de que entremos en materia, vamos a centrarnos en 2 de Timoteo 3, del 1 al 17, por favor. Si trajiste tu Biblia, y ábrela, por favor, si la traes en tu celular también. Y vamos a leer todo el capítulo 3 porque es necesario para que entendamos de qué estamos hablando. Y dice versículo 3, 1, 2 de Timoteo 3, todo el capítulo. Está escribiendo Pablo a Timoteo y le dice: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuos, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, que negarán la eficacia de ella. A estos evita, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Verso 7. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe. Mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos, con los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra. Persecuciones que he sufrido, y de todas me ha librado el Señor. Verso 12. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo padecerán persecución. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Verso 16. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Verso 17. A fin de que los hombres de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Padre, esta mañana queremos poner este tiempo delante de ti. Utiliza a tus siervos, Señor, que sean
tus palabras a través de mi boca, que sean tus pensamientos y no mi sabiduría, sino que seas tú hablando, Señor. Gracias por mis hermanos, prepara nuestros corazones para recibir tu palabra y que crezca y dé mucho fruto a su tiempo. En el nombre de Jesús, amén. Pues bien, mis hermanos, estamos en una crisis en la iglesia, Estamos en una crisis donde la iglesia está siendo pasiva. Y el inicio de este capítulo parece que Pablo lo escribió el día de ayer. ¿Por qué? Porque hay hombres amadores hoy en día de sí mismos, avaros, vanagloriosos, intemperantes, crueles, y da un montón de lista. Y parece que Pablo realmente lo escribió el día de ayer. Sin embargo, fue escrito hace más o menos 1960 años. La carta que escribe Pablo se escribió en el año 67 aproximadamente después de Cristo. Pues bien, ¿cómo vamos a resistir nosotros a estos tiempos tan malos? ¿Cómo vamos a hacer afrenta a estas personas que constantemente están bombardeándonos? ¿Cómo vamos a permanecer firmes en la fe? ¿Cómo vamos a prosperar en ella? ¿Y cómo vamos a mantenernos anclados a la verdad que es la palabra de Dios? Bueno, parte de la utilidad de la palabra es esta, y vamos a aprender cómo tenemos que usarla, mis hermanos. La palabra de Dios y en todo lo que ella hay siempre ha tenido un propósito. Cuando un reportero, por ejemplo, se sienta delante de su computadora y va a redactar una nota para publicar en un periódico, en internet o donde sea, todo lo que escribe tiene un propósito. Ya sea para exaltar algo, para compartir algo o para calumniar también a alguien. Todo lo que se escribe tiene un propósito y la palabra de Dios, por supuesto que no es la excepción. Uno de los propósitos, de los grandes propósitos de la palabra de Dios, en primer lugar, es que por medio de su palabra Dios se revela a nosotros. ¿Cómo conocemos a Dios? Gracias a esto. Parte de la sabiduría de Dios, parte del carácter de Dios, parte de las cualidades de Dios están escritas aquí y nos son reveladas gracias a su palabra. ¿Por qué digo parte? Porque esto no es todo de Dios. Esto es únicamente una parte que nosotros somos capaces de entender y de asimilar. Si Dios se revelara completamente tal y como es, simplemente nos volaría la cabeza. Pero digámoslo así, Dios solamente nos da una probadita de lo que es Él para que cuando estemos en la eternidad lo conozcamos por siempre. Eso es precioso. Nos da, como quien dice, una muestra gratis para después llevarnos a su presencia algún día y poder continuar conociéndolo. También parte del propósito de Dios que está escrito es conocer su voluntad, el plan perfecto de Dios, la salvación, su gracia, sus ordenanzas, sus mandamientos. Todo lo que tú quieras saber de Dios lo encuentras aquí. ¿Para qué? Para que como hijos suyos cumplamos el llamado que Dios hace a sus hijos. Y más allá de hablar de un llamado específico que tú tengas, no me estoy refiriendo a que vas a ser pastor, evangelista o maestro. Más allá de ese llamado, es que como hijos suyos practiquemos la verdad y continuemos en la santidad progresiva de Dios hasta llegar a la santidad perfecta, estar en su presencia. Como bien ilustra Efesios 4:13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del pleno conocimiento del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, o dice hombre perfecto. Yo estoy leyendo la nueva Biblia de las Américas, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Parte del propósito de la Escritura es esto, y esto lo podemos entender hoy en día como la santidad progresiva. Espero que recuerden las tres santidades que hay: la posicional, la santidad progresiva y la santidad perfecta. Por tanto, mis hermanos, tenemos que estar atentos a lo que ocurre en el mundo. Somos bombardeados hoy en día en internet, en las redes sociales, en el radio, en la televisión. Bueno, no sé si sigan escuchando radio, pero todo el tiempo estamos siendo bombardeados por cosas que el mundo cree y piensa que está bien. Y te voy a poner dos ejemplos muy rápido.
Uno es el feminismo radical, donde la mujer trata de convencer a otra mujer que acabando con el patriarcado machista, opresor, se van a acabar sus problemas, convenciendo a otras mujeres de que su lucha es sabia y tiene un buen propósito. Tache. ¿Es cierto que la mujer sufre violencia? Sí. ¿Es cierto que la mujer es transgredida? Sí. ¿Es cierto que también el hombre es traspasado, que el hombre también es agredido? Y lo que hacen estas mujeres es convencer a otras mujeres, engañarlas con su doctrina. Y viven engañadas estas mujeres, tal y como lo acabamos de leer en Pablo, aquí Pablo al principio del capítulo 3. Estas personas todo el tiempo están aprendiendo cosas. ¿Qué hay nuevo? ¿Qué hay nuevo? ¿Qué voy a aprender? ¿Qué voy a hacer? Se autoconvencen de que lo que están leyendo en un foro por ahí es real, es verídico, y lo ponen en práctica, y lo peor es esto, es que convencen a otros y los arrastran a su error. Otro ejemplo, otra doctrina o enseñanza toda chueca es la ideología de género, que hacen creer a los niños o tú ya adulto, hombres de 70 años incluso, diciendo, es que toda la vida me he sentido como mujer, y salen del closet que le llaman, ¿no? Otra ideología que está perversa y que lo único que hace es alejar al hombre más y más de Dios, la famosa ideología de género, gente que vive convencida pensando que puede expresarse como quiera. Si es hombre, puedo vivir como mujer, sentirme como mujer, pero cuando me conviene soy hombre. Y caso contrario, son corrientes que constantemente están siendo bombardeadas, y lo peor es que son bombardeadas a nuestros hijos. ¿Cómo nos defendemos de todo esto, mis hermanos? Hebreos 2:1, rápidamente te lo voy a leer, dice: por tanto, mis hermanos, tenemos que prestar mayor atención a lo que hemos oído, no sea que nos desviemos. Para no desviarnos necesitamos esto. Este libro, que fue escrito hace más de 1500 años por autores diferentes, en diversos tiempos, en diversos lugares, hombres usados por Dios. Y esta mañana me quiero me quiero centrar en el versículo 16 y 17 de la carta a Timoteo que acabamos de leer. Dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil, y quiero que subrayes, para enseñar, para redarguir o reprender, para corregir, esas tres palabras quiero que las subrayes, para instruir en justicia. Verso 17, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, y quiero que le pongas LEDs y colores y todo lo que quieras a la palabra perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Ahí vamos a centrar nuestra enseñanza el día de hoy. Los que están tomando el discipulado, los que estamos tomando el discipulado, este versículo les es muy familiar, se lo debieron de haber aprendido, es el primero que viene. Y vamos a empezar a desglosar este versículo en diferentes partes para que entendamos completamente cómo podemos utilizar la Escritura y para qué sirve la Escritura, y poder defendernos de estas personas que constantemente están buscando arrastrar a las demás hacia las corrientes del mundo. Empezaremos diciendo que la palabra Escritura en este texto dice: toda la Escritura es inspirada por Dios. Pablo está diciendo que absolutamente toda la Escritura. No se está refiriendo a un solo libro, no se está refiriendo a una sola carta, sino a toda y absolutamente toda la Escritura. Dice que de ella es inspirada por Dios. Grafé significa precisamente escritura. E inspiración, según recordarán lo que vimos en el discipulado, espero que sí, si no aquí se lo recordamos, inspiración significa que es el proceso por el cual Dios, como instigador, movió a los hombres a través del Espíritu Santo para escribir sus palabras. ¿Alguien sabe lo que es instigador? Arfa, tú que eres abogado. ¿No? Instigador. La palabra instigador significa que es una persona que empuja a otra persona a hacer algo. ¿Quién me quiere instigar unos tacos? Nadie, tengo hambre.
Instigar es eso, que yo voy a presionar a alguien, puedo agarrar a Alfa y le digo, Alfa, ¿qué onda? Pues tengo hambrita, invítame unos taquitos. Y lo estoy ahí como muele y muele a cada ratito para que él haga lo que yo quiero, ¿no? Eso es instigador. Entonces, en este caso, Dios es el que instiga, Dios es el que se pone delante de los hombres y los lleva a escribir su palabra. Pero esto es precioso. La palabra inspiración viene del griego theoneustos, que significa inspirada, respirado por Dios, inspirado por Dios. Y en ese sentido, Pablo hasta aquí lo que está diciendo, toda la escritura la ha escrito Dios, no la escribieron los hombres. Es inspirada por Dios, expresa la santidad de las escrituras y el poder para santificar a los creyentes. Todos los hombres que han escrito la palabra de Dios, Dios respetó su individualidad, respetó su entero ser y fueron los que escribieron la palabra porque Él se las dictó. Imagínense que es como anteriormente un jefe, una secretaria, le hablaba a su secretaria, le decía, señorita, tome papel y pluma, pase por acá, siéntese, tome dictado. Y eso Dios hizo con los profetas y con los escribas. Si tú revisas el Antiguo Testamento, dice, muchas veces el Señor habla diciendo, hijo de hombre, escribe. ¿Qué hace? Escribía. Todas las palabras que tú encuentras aquí no salieron de boca de hombre, no son pensamientos de hombre, son palabras de Dios. ¿Hasta aquí vamos bien? Toda la escritura es inspirada por Dios y es verdad, verdades perennes. Con esto como base, entonces analizaremos sistemáticamente este texto que les acabo de mencionar y quiero centrar mi atención en las siguientes tres palabras que subrayaron, que fue enseñar, redarguir o reprender y corregir. Se los puse aquí en una presentación para que tomen nota y sepan cómo se escriben las palabras en griego. Y vamos a comenzar con la siguiente frase que es: la palabra de Dios es útil para enseñar. Y enseñar viene del griego didascalia. Esto significa doctrina, doctrinas, enseñar. Enseñanza correctamente aplicada. Enseñanza cristiana que es necesariamente ser aplicada como estilo de vida. ¿Cuántos han escuchado los famosos juguetes didácticos? Las mises evidentemente los han escuchado. ¿Qué es un juguete didáctico? Bueno, un juguete didáctico es aquel que es diseñado para que el niño a través del juego vaya desarrollando una cualidad. Por ejemplo, el que esté tomando figuritas y las esté metiendo en una caja, una estrellita, una luna, un circulito. Esos son juguetes didácticos. ¿Qué es lo que hacen? Están enseñando al niño algo. ¿Con qué fin? De aprender motricidad fina, motricidad gruesa, de aprender coordinación ojo-mano. ¿Para qué? Para que en un futuro pueda tomar una pluma y pueda escribir, o pueda lanzar, o pueda tomar el tenedor y comer por sí solo. Eso significa la palabra didascalia, enseñar. No solo es enseñar que un maestro llegue, se ponga delante de un pizarrón y empiece a enseñar todo un tema, todos los conocimientos sobre algo y se quede ahí. No me van a dejar mentir los maestros, pero lo que hacen todos los maestros si quieren es que los alumnos entiendan y sobre todo los lleven a la práctica. Ese es el fin de una enseñanza. No tiene ningún caso, mis hermanos, que tú tomes un curso de manejo y no tengas carro y jamás practiques. ¿Quién hace eso? Gracias por tu honestidad. Pero no tiene ningún sentido que tomes un curso de manejo y no tengas carro para manejar. No tiene ningún sentido, mis hermanos, que aprendamos lo que dice la palabra de Dios si no lo practicamos. Todo conocimiento, toda enseñanza tiene que ponerse necesariamente en práctica. Y esto significa la palabra didascalia, que tú has aprendido algo y ahora se tiene que poner por práctica. Cuando tus hijos eran pequeños, no sé si aún los tengas, tú les enseñabas a comer, a comportarse bien en la mesa, sentaditos, se comen con la boca cerrada, tomas el tenedor, te levantas, dices gracias, llevas tu plato a la cocina, yo qué sé, conforme tú lo acostumbres en tu casa. ¿Y qué pasa si el día de mañana a tu hijo lo invitan a comer a casa de un amiguito?
Y el niño llega, se sienta a comer, pero come con la boca abierta, se sienta así todo flojo en la silla, no come, tira todo. ¿Qué crees que van a pensar los papás del niño? Pues que el niño no está educado. Más allá, piensan, pues, ¿qué hacen estos padres que no educan a su hijo? ¿Qué pasa con eso? Que el niño está deshonrando a sus padres, ¿no es verdad? El niño lo está deshonrando porque quizás tú fuiste diligente en enseñarle algo a tu hijo y el momento en que él no lo pone en práctica, prácticamente te está deshonrando a ti como padre. Ponte a pensar en esto. Cuanto más hemos deshonrado la palabra de Dios, que sabiendo lo que tenemos que hacer no lo hacemos. Cuánto hemos menospreciado y deshonrado a Dios, que nosotros como sus hijos no llevamos a la práctica esto, mis hermanos. No sé si lo habías visto así. Si un hijo te deshonra porque no se comporta como tiene que hacerlo, cuánto hemos deshonrado a Dios al momento en que no ponemos en práctica lo que bien hemos aprendido y que nos ha enseñado. Todo conocimiento, toda enseñanza tiene que llevarse a la práctica. Piensa que muchas veces, una frase la escuché por ahí, muchas veces tú vas a ser la única Biblia que un no creyente lea. Tu comportamiento, tus palabras, tus acciones, lo que publicas en Facebook, lo que ves en tus redes sociales, lo que le pones like en tus redes sociales, ¿no? Tú no sabes, todo el mundo todo el tiempo está viendo y principalmente ven a los hijos de Dios. ¿En qué momento se equivoca este? ¿En qué momento se equivoca este? Tanto dice que es hijo de Dios y ya le puso like a una publicación no muy padre, no sana. Tanto dice que es cristiano, pero cómo le gusta discutir con sus amigos o deshonra su trabajo o falta. No ponemos en práctica la palabra de Dios, mis hermanos. Esto significa que la palabra es útil para enseñar. Toda enseñanza se tiene que llevar a la práctica. La siguiente palabra, lo que viene delante del texto, es que toda escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, ¿para qué? Redarguir. En la Nueva Versión de las Américas dice para reprender. Antes de continuar, yo quiero preguntarte algo. ¿Qué piensas qué es lo primero que viene a tu memoria cuando digo la palabra reprender? Regañar. ¿Qué más? Estoy sordo. Castigar. ¿Qué más? Corregir. ¿Okay? Siempre se me viene a la mente este versículo cuando el arcángel Miguel está peleando por el cuerpo de Moisés contra el diablo. Y lo que hace el arcángel Gabriel, es el Señor te reprenda, ¿no? Y siempre pensé que reprender era precisamente esto, era castigar, ¿no? O incluso como detener, o sea, no, yo te detengo. Y vaya, no sé si recuerdan, pero cuando asistíamos a otro tipo de iglesias, no se le hablaba al diablo y se le reprendía, te reprendo, Satanás, ¿no? ¿Quién eres tú para reprender al diablo? Bueno, vamos a entender lo que significa la palabra reprender. Reprender, como está escrito ahí, no se ve muy bien, perdón, viene del griego elenkos y significa demostración, redarguir, una prueba, convicción, evidencia, un examen mediante el cual algo es probado. Miren, mis hermanos, estas tres palabras están escritas así en este versículo por alguna razón. No las escribió Pablo al azar. La palabra entonces reprender significa convicción, evidencia, poner a prueba algo. ¿Qué se va a poner a prueba en este versículo? La enseñanza. ¿Qué se va a poner a prueba? Lo que has aprendido, lo que te ha enseñado toda la Escritura. Porque como aprendimos, la palabra didascalia significa enseñanza llevada a la práctica, en resumen. Y todo lo que se aprende, ¿qué tiene que suceder? Tiene que ser probado. Acuérdate cuando estabas en la escuela que aprendes a sumar, a restar, a multiplicar.
Ya hiciste muchas tareas, hiciste muchos planes de lo que tú quieras. Ahora sí, vamos a hacer un examen. Se tiene que probar lo que has aprendido. Y en el examen va a salir si lo has puesto en práctica o no. Eso significa la palabra reprender. Poner a prueba algo. Después de toda enseñanza viene una prueba. En cualquier ámbito de nuestra vida es necesaria la prueba para garantizar que verdaderamente haya un aprendizaje. En algunas otras versiones me parece que principalmente la Reina Valera la palabra es redarguir. ¿Qué entiendes por redarguir? Quiero preguntarte. ¿Perdón? Ok. Corregir, ok. Bueno, más o menos. Están muy serios, sonríen un poquito. Está bien que hace mucho no me ven aquí arriba, pero relájense, estamos aprendiendo todos. Redarguir, que no tengas paz. Ok, vamos a entrar entonces, ¿qué es redarguir? Redarguir es arguir en contra de los argumentos de una persona, según el diccionario de la RAE. ¿Qué es esto? En definitiva, implica contraargumentar, haciendo que un argumento se vuelva en contra de la persona que lo presentó. Eso es redarguir. Te lo voy a explicar. Muchas veces escuchamos esta frase del el Espíritu Santo te redarguya, ¿no? Yo recuerdo que hace mucho, cuando el Señor me tocó, yo venía con mi mamá en el coche después de la iglesia, y recuerdo una prédica que yo venía callado, manejando. Mi mamá solo me vio y me dijo: ¿qué estás pensando? Le dije: en la prédica. Ah, el Espíritu Santo te está redarguyendo. Yo en ese momento no lo entendía. Dije: pues sí, que es redarguir. Te lo voy a explicar con este ejemplo. Imagina que tú te levantas bien temprano de tu casa, tomas tu coche, vas a tu trabajo, vas por periférico muy feliz, vas escuchando alabanzas, vas orando a todo pulmón, sube los vidrios y vas cantando a todo pulmón las alabanzas súper, súper bien. El sol brilla, los pajaritos cantan, es el día perfecto. Y de repente, dentro de tu tranquilidad, de tu pasividad, sale un coche y se te cierra y tú, ¿qué haces? Frenas y sale el ogro que hay en ti. Sale Shrek. Y pi, ¿qué haces? Le pitas, le haces de señas y hasta las palabras van a dar por ahí. Dices: ching, ¿no? Y el de enfrente solo te ve por el retrovisor y te hace otras señas y ya te quedaste con el enojo y tu día perfecto y feliz ya se fue al traste. Ya fue. En el momento en el que esta persona se va, tú sigues avanzando. ¿Y quién crees que viene a acusarte? No a acusarte, a decirte que la regaste. El Espíritu Santo, ¿no? Llega y te dice: chaparrito, te tengo que redarguir porque la prueba que te puse, ¿qué crees? No la pasaste. Sí, venías muy feliz, pero no la pasaste. Y ya ahí viene la naturaleza del hombre. Y esto es redarguir. No, pero es que tú viste que yo venía bien, venía feliz, venía cantando, los pajaritos cantaban, el sol brillaba. Él se me cerró. Él hizo que saliera el demonio que hay en mí. O sea, yo no fui, tú lo estás viendo. Empiezas ¿a qué? A argumentar y a defender tu posición errónea. Empieza a decir: yo no fui, fue él. Ahora sí que no soy yo, eres tú. No, tú empiezas a decir esto de: no fue mi culpa, él se me salió, él se me cerró, perdón, hizo que saliera esto en mí. Pusiste tu argumento. Y el Espíritu Santo te va a decir: sí, pero tú has aprendido del dominio propio, tú has aprendido del amor al prójimo, tú has aprendido de tener una vida piadosa, tú has aprendido que todo lo que digas y hagas vas a dar cuenta, porque de toda palabra ociosa daremos cuentas. Esto es redarguir. Que el Espíritu Santo toma tu argumento y dice: no es justificación, y te lo devuelve. Te dice: no pasaste la prueba. Eso es reprender. Eso es redarguir. Cuando tú haces un examen, ¿qué pasa? Sale el resultado.
¿No es verdad? Y ahí en ese examen dice, pues pasaste 1, 2, 3, tache, tache, 3. ¿No? Después de un examen, de un aprendizaje viene una prueba, viene una reprensión. Eso significa reprender. Conforme nosotros vayamos adentrándonos dentro de la palabra de Dios, vayamos profundizando más en Él. Perdón, ya se me apagó esto. Nuestro carácter, nuestra forma, todo lo que está mal en nosotros va a ir cambiando, va a irse alineando a lo que Dios quiere para nosotros. Rápidamente, no lo busques, yo te lo leo, 2 Corintios 10:5, si quieres apuntarlo, dice: derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. En cuanto alguien se te cierra en el coche, acuérdate de esto. Todo tu pensamiento, todo ponlo a los pies de Cristo, llévalo cautivo a Él. Que el Espíritu Santo te ayude en el dominio propio, en refrenar tu lengua y en ir modificando tu carácter. ¿Quedó claro lo que es redarguir y reprender? Entonces, cuando alguien te diga que el Espíritu Santo te redarguya, es porque va a entrar en una plática con Él y decirle: hice esto, pero está mal, se hace así. Hice esto, pero mi carácter está mal, se hace así. Eso es redarguir. Se supone que hemos aprendido esto y que estamos estudiando esto, ¿verdad? Pongámoslo a prueba. Si ya lo aprendiste, va a venir una prueba. Miren, el hombre siempre argumenta lo que está haciendo mal, siempre se trata de defender. No sé si les suena este ejemplo también de la palabra, cuando Adán pecó, en Génesis 3:12. ¿Qué hace Adán? ¿Qué es lo primero que le dice a Dios cuando Dios le dice: ¿dónde estás? ¿Qué has hecho? ¿Qué dice Adán? Dice: la mujer que tú me diste. Yo no, o sea, yo estaba bien, yo estaba haciendo lo que tenía que hacer, yo estaba sembrando el huerto, yo estaba cuidando a los animalitos, estaba cosechando, o sea, yo iba bien. La mujer que tú me diste me hizo caer. Se lavó las manos. Se lavó las manos. Y ese error, ese pecado es el que seguimos pagando tú y yo hasta el día de hoy. El hombre siempre se quiere lavar las manos de sus errores. Siempre quiere quitarse esta responsabilidad y echársela a quien se deje. Así de simple. Hagámonos responsables, mis hermanos. Somos hombres de Dios, mujeres de Dios, que tienen control de sus actos y que se hacen responsables por lo que hacen o por lo que dejan de hacer. ¿Okay? Dios en ese momento ya había instruido al hombre. Dios ya le había dado los lineamientos, cómo tienes que actuar, qué tienes que hacer, qué tienes que decir. La ley estaba escrita en su corazón. Simplemente lo olvidó, le hizo caso a la mujer y después le echa la culpa a Dios. Yo no te la pedí, tú viste que estaba solo, tú me la quisiste hacer, ¿no? Y la responsabilidad es nuestra. Dios siempre nos pone límites, mis hermanos. Dios nos pone límites. ¿Para qué? ¿Para qué son los límites? Para guardarnos. Los límites no son para que no avancemos, mis hermanos. Los límites, siempre cuando dicen te voy a poner límites, ¿qué es lo que uno piensa? ¿Que dónde está la barrera? Enfrente de mí. Aquí, por ejemplo, no hay un límite. Yo pensaré que me pongan uno para que no me vaya a dar el mal paso y caiga de la plataforma. Sin embargo, los límites de Dios, lo hemos aprendido, no son enfrente. Los límites de Dios son, ¿a dónde? A los lados. ¿Cuántos han jugado boliche alguna vez? Sin pena, no es pecado. Depende cómo lo hagas, ¿no? Pero no es pecado. O sea, puedes ir al boliche, claro, puedes jugar boliche, sí. ¿Y qué pasa si viene tu hijo, tu niño que quiere jugar, o las mujercitas que muchas veces no aguantan la bola, que es muy pesada? ¿Qué dices? No te preocupes, mi amor, yo te pongo las barreritas, ¿no? Un botoncito y salen ahí dos rieles, ¿no? A un lado, para que no se vaya por la canaleta. Esos son los límites de Dios. ¿Qué pasa cuando tú avientas la bola? Aunque la avientes toda chueca, ¿se va a salir? No. ¿A dónde va a terminar la bola? En su destino. Tirarás un pino, tirarás 20, pero llegó a su destino. Esos son los límites de Dios, mis hermanos. Los límites de Dios son para guardarnos,
son para que no nos desviemos, para que permanezcamos en su palabra. Dios no es que no quiera que avances. Joven, cuando tus padres, te ponen límites, no es porque no quiera que avances. Es porque te están guardando, no quieren que te desvíes del camino. No son para que no avances, son porque ellos o nosotros como padres ya vemos otras cosas que ustedes no, y tenemos que guardarlo. Esos son los límites de Dios, son para nuestros beneficios, nos cuidan, nos guardan. Pero cuando se transgreden esos límites, vienen consecuencias. Y es ahí donde no nos queremos hacer responsables de lo que acabamos de hacer. Ahora bien, hasta aquí. Toda escritura es inspirada por Dios, útil para redarguir o reprender. ¿Contra qué me van a reprender? Contra todo lo que he aprendido, con todo lo que está aquí. De aquí sale tu examen. ¿Quieres las respuestas? Aquí están. De aquí sale tu examen. Nos vamos a ser reprendidos contra la Escritura, la cual hemos de vivir y hemos de entender. La idea de la reprensión es que por medio del Espíritu Santo seamos reprendidos, pues traerá a nuestra mente en qué hemos fallado. Piensa otra vez en el ejemplo que te puse del auto, que se te cerró un señor, alguien, y luego sale el diablo que estaba dormido en ti. No, cuando te confronta, te pasa el examen del Espíritu Santo, te dice fallaste aquí, fallaste aquí, fallaste aquí, fallaste aquí. Una lista de en qué hemos fallado. Nos va a dar el resultado de las pruebas y va a sacar a la luz verdaderamente lo que hay en nuestro corazón. Eso pasa cuando el Espíritu Santo nos reprende. Saca a la luz lo que hay en nuestro corazón. Nada queda oculto delante de Dios. ¿Y sabes qué? Te conviene y me conviene ser expuesto delante de Dios de esa forma, aunque no parezca bueno. Recordemos, mis hermanos, que estamos en transformación, estamos en el proceso de santificación. Somos nuevas criaturas ahora. ¿Cuántos lo son aquí? Levanten su mano. ¡Wow! Más seguros. Mi versículo favorito, 2 Corintios 5:17. ¿Qué dice? ¿Alguien se lo sabe? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas, he aquí todas, son hechas nuevas. Gracias a esa nueva naturaleza es que podemos entender hoy la reprensión de Dios por medio del Espíritu Santo. Hoy, gracias a que somos transformados, somos nuevas criaturas, es que podemos escuchar la voz de Dios y atender sus reclamos, cosa que anteriormente no era posible por estar muertos en nuestros delitos y pecados. ¿Vamos bien hasta aquí? Ahora bien, a nadie nos gusta ser reprendidos. ¿A quién le gusta ser reprendido? ¿A quién le gusta ser castigado? ¿A quién le gusta que lo exhiban? Absolutamente a nadie. A nadie. Al contrario, lo tomamos como una afrenta. Los jóvenes, o cuando éramos más jóvenes nosotros, que le pedíamos permiso a nuestros papás de ir a tal lugar y decían, no vas. ¿Pero por qué? Pues porque no hiciste tu cuarto, ¿no? Y venía una reprensión. Los papás lo hacemos o lo hacen porque nos aman y porque nos cuidan. Pero siempre tomamos la reprensión como una afrenta cuando es todo lo contrario. Es un privilegio, mis hermanos, así apúntenlo, es un privilegio ser reprendidos. Debemos verlo así, no es una maldición. Gracias a Jesús es que hoy podemos ser instruidos en la verdad, reprendidos por Él en amor, con el propósito de volver al buen camino. Pensemos nuevamente en estos rieles dentro de la pista de boliche. Hay bolas que tú avientas tan fuerte que se brincan y se van a otros carriles. Eso pasa a veces con nosotros. Vemos los límites, pero ¿qué hacemos? Con permiso. Lo brincamos
Y es cuando nos empezamos a desviar del camino. Entonces Dios tiene que ir por nosotros y volvernos a Él. Rápidamente quiero que busques Salmos 50, 21. Yo voy a leer la Nueva Biblia de las Américas. Que aquí un breviario cultural, me gusta utilizar mucho la Nueva Biblia de las Américas porque es una de las traducciones literarias más apegadas que puede haber de los escritos originales. Hay dos tipos prácticamente de traducciones, la literal y la dinámica. La traducción literal es como la Reina Valera, la Nueva Biblia de las Américas, estas versiones que traducen prácticamente palabra por palabra. Y las dinámicas como la Nueva Versión Internacional, como la Nueva Traducción Viviente, que dicen exactamente lo mismo, pero de alguna forma lo entiendes mejor, ¿no es verdad? Es porque toman la idea del versículo y lo ponen en la práctica. Por eso se llama traducción dinámica. No es que esté mal, no es que sean chuecas, simplemente es una forma de traducción diferente. Por eso es que es más comprensible. Pero bueno, ya se cierra el paréntesis. Salmo 50, 21 dice: estas cosas has hecho, es Dios que está hablando, y yo he guardado silencio. Pensaste que yo era tal como tú, pero te reprenderé, dice el Señor, y delante de tus ojos expondré tus delitos o tus transgresiones. Eso hace el Señor con nosotros. Nosotros hacemos algo y mientras nadie se entere pensamos que ya quedó ahí. Y muchas veces pensamos, mis hermanos, que Dios es así, que no va a actuar nunca, que solamente ve y se hace de la vista gorda, pero no. Va a llegar un momento que va a salir a luz lo que está en tu corazón. Va a salir a luz lo que estás haciendo mal y deberás sentirte privilegiado y honrado por eso que sale a la luz que está mal. Porque Dios quiere que prosperes en amor. Dios quiere que sigas su camino. Necesita, como hemos aprendido, quitar lo malo para que llevemos mucho fruto. Tiene que limpiarnos el Señor de aquello que está mal. La responsabilidad, mis hermanos, es nuestra. Es nuestra responsabilidad seguir el camino porque hemos sido enseñados, va a venir una prueba y tenemos que poner en práctica esto que hemos aprendido del Señor. Proverbios 3, 11 y 12, unas hojitas más adelante dice: hijo mío, no rechaces la disciplina del Señor, ni aborrezcas su reprensión. Porque el Señor ama a quien reprende, como un padre al hijo en quien se deleita. La reprensión te conviene y me conviene. Pasar por exámenes nos conviene aunque no nos guste. Ahora bien, recapitulemos. Toda la escritura es inspirada por Dios para enseñar, para redarguir y para corregir. Exactamente. Vamos a ver ahora entonces, ¿qué es corregir? Corregir viene del griego epanortosis. Significa corregir, corrección, enderezar de nuevo, restaurar algo a su condición original. Prisa, ¿me ayudas con la que sigue, por favor? Miren, mis hermanos, el proceso de aprendizaje es este. No soy pedagogo ni nada, y a lo mejor las maestras me miran raro, pero prácticamente este es el proceso de aprendizaje. Tienes una instrucción, después de la instrucción o de la enseñanza que se ha puesto en práctica, viene una prueba para después haya una corrección. Esto es un principio bíblico, mis hermanos. No se puede corregir lo que no ha sido probado y que previamente no ha sido instruido o enseñado. Papás, ¿cuántas veces hemos regado el tepache con nuestros hijos? De que los castigamos o los corregimos o los disciplinamos sin antes haberles enseñado algo. Un ejemplo. Ves que tu hijo de 3 años o 2 años está metiendo las manos a la maceta, sacando la tierra y aventándola y haciendo una fiesta de lodo. Tú vienes corriendo, lo miras y ¿cuál es tu primera reacción? Lo agarras de la mano, lo jalas y quizás hasta le das un correctivo ahí, unas nalgadas diciendo: eso no se hace.
lo estás castigando, lo estás corrigiendo, según tú. Yo me acuerdo que yo así, y a lo mejor muchos asienten conmigo, que aprendieron a separar las palabras en sílabas gracias a este método de mamá. ¿Cómo? Te dije que no lo hicieras. ¿No es verdad? Así aprendí a separar las sílabas. O así aprendimos muchos a separar las sílabas. Mis hermanos, no se puede corregir lo que no ha sido instruido. ¿En qué momento le dijiste a tu hijo de 2 o 3 años que no metiera las manos a la maceta, que no sacara la tierra y que no hiciera lodo? Es chiquito, no lo entiende, no, sí lo entiende. No puedes corregir lo que no has instruido. Pongan atención, mis hermanos. Lo que debes hacer en esas situaciones, vas por tu hijo, te aguantas el coraje, lo sientas y le explicas el por qué no tiene que hacer lo que está haciendo. No llegas y le das vara solo porque sí. El niño no sabe que lo está haciendo mal. ¿En qué momento le dijiste? No se puede corregir lo que no ha sido instruido y que previamente también no ha sido probado. ¿Bien? Este error lo cometemos muchos. Y esta mismo secuencia de pasos lo hizo Jesús con sus apóstoles, mis hermanos. Los enseñó, los instruyó, lo puso en práctica y después los corrigió. Les enseñó la doctrina, les enseñó lo que tienen que hacer, y en Lucas 10, 1 y 2 dice que toma a 72 de ellos y los envía de 2 en 2 a los pueblos a hacer milagros, prodigios y sanidades y a predicar el evangelio. Eso hace el Señor, los instruye y luego los manda a probarlos, que realmente lo practiquen y viene la prueba después. ¿Qué pasa con algunos? Dice la palabra que regresaron felices, contentos, diciendo: Señor, los espíritus se nos sujetan en tu nombre. Pero hay otros que dicen: no, Señor, este espíritu no pudimos con él. Ahí es donde viene la corrección de Dios, de Jesús. Les dice: ¿hasta cuándo estaré con ustedes? ¿Hasta cuándo? Este espíritu no sale más que con oración y ayuno. Y empieza a darles la enseñanza de la corrección. Si tú fieras fe como un grano de mostaza, lo demás es historia. Jesús siguió este mismo principio. Instruye, pone a prueba o los reprende y después los corrige. Cuando somos probados por medio del Espíritu Santo, sale nuestro examen con todo lo que hicimos bien, con todo lo que hicimos mal. Imagínate una hojita, tache, 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 bien, bien, tache, tache. Y lo que va a hacer Dios ahora es fortalecernos, restaurarnos y reconstruirnos por medio de ¿qué? De su palabra. Rápidamente te lo leo, no lo busques si quieres. Juan 15, 1, 3 dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más frutos. Verso 3: ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Dios necesita quitar los frutos muertos de nosotros para que podamos llevar fruto, y necesita recolectar los frutos buenos para poder llevar más fruto, mis hermanos. La corrección de Dios es así: te muestra el examen de lo que está mal y luego te dice: vamos a trabajar en los puntos que no has pasado. Tu carácter, el que ames a tu esposa, el que corrijas bien a tus hijos, el que honres tu trabajo, absolutamente todo esto. Y rápidamente me voy a brincar al verso 17. La corrección de Dios solo es para los hijos. La corrección de Dios no es para cualquiera. La corrección de Dios solo es para los hijos. Por eso dice el verso 17: a fin que el hombre de Dios sea ¿qué? Perfecto, y espero que haya subrayado perfecto, equipado para toda buena obra. ¿Por qué la corrección solo es para los hijos de Dios? Porque un incrédulo evidentemente no cree en esto. Porque si tú llegas y le dices: Dios no quiere que obres así por esto, por esto, por esto y por esto, te va a decir: tú no sabes, ¿qué te pasa? La corrección solamente es
para los hijos y debemos sentirnos agradecidos por la corrección. Esta es una muestra del amor de Dios y en esto conocemos que Él nos ama, que a pesar de que saca nuestros errores, nos abraza y dice, bueno hijo, te tengo que corregir y sigamos adelante, te voy a limpiar, te voy a restaurar y te voy a fortalecer. ¿Con qué? Con mi palabra. Es responsabilidad tuya y mía permanecer en la palabra, para que podamos continuar en el camino de la santidad progresiva. Hebreos 12, 6 al 10 dice, hijo mío, no tengas en poco la disciplina del Señor, ni te desanimes al ser reprendido por Él, porque el Señor al que ama, disciplina, todo el mundo se sabe eso, y azota a todo el que recibe por hijo. La corrección solo es para los hijos. Verso 7. Es para su corrección que sufren. Dios los trata como a hijos, porque ¿qué hijo hay a quien su padre no discipline? 8. Pero si están sin disciplina, de la cual todos han sido hechos participantes, entonces son hijos ilegítimos y no hijos verdaderos. Además tuvimos padres terrenales para disciplinarnos y los respetábamos. ¿Con cuánta más razón no estaremos sujetos al Padre de nuestros espíritus y viviremos? Verso 10. Porque ellos nos disciplinaban con pocos días como les parecía, pero Él nos disciplina para nuestro bien, para que seamos partícipes de su santidad. Mis hermanos, la corrección es para todo el que es hijo. Y también quiero compartirte esto, la corrección no solamente viene del pastor de la iglesia, sino puede venir del hermano que está junto a ti. No te sorprendas si el día de mañana llega un hermano que tú ves que es sabio, entendido, lleno del Espíritu Santo, que tiene orden en su casa y te diga, mi hermano, tengo que hablar contigo, creo que no estás cuidando a tu esposa, creo que le estás hablando feo a tu hijo, creo que con amor, siempre con amor. Es responsabilidad de todos, mis hermanos, velar los unos por los otros. Esto sí quiero que lo busques. Vamos rápidamente a Gálatas 6, 1 y 2. Dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Verso 2, sobrelleven las cargas los unos de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Mis hermanos, la reprensión entre los mismos integrantes de la iglesia es un mandato. Si el día de mañana yo llego con Arfa y le digo, es que creo que le estás hablando feo a Sandy, perdón que te agarre de puerquito, Arfa. Se lo voy a decir con amor, pero yo debo de cuidar de que yo no esté haciendo lo mismo. Debo, y todo hijo de Dios tiene que ser congruente y coherente en su pensar y en sus acciones. Y a eso se refiere la palabra perfecto. Perfecto no significa algo que no tiene errores. Perfecto dentro de la palabra de Dios significa que está equipado o que está completo. Viene del griego artios. Dice la palabra entonces, que es útil para enseñar, ¿para qué más? Redarguir, corregir, para instruir en justicia, para que el hombre sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Permítanme, ya me perdí. La palabra perfecto entonces significa no que no tenga errores, significa entonces que seamos congruentes. Esto, mis hermanos, es un sinónimo de autoridad. No sé si recuerdan ese pasaje en Mateo 1:2 que dice que los escribas y todos los judíos se admiraban de las enseñanzas de Jesús porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas.
Esto significa autoridad, esto significa autoridad. Congruencia entre lo que piensas y lo que haces. Y hace aclaración aquí Mateo, dice, no como los escribas. ¿Los escribas qué hacían? Escribían, exactamente, transmitían la palabra de Dios, la escribían. ¿Cuántas veces la escribían al día para que fuera transmitida a todos? No lo sé. ¿Tú crees que se la sabían? Sí, de tanto que la escribes te la aprendes. Pero una cosa es que te la aprendas y otra que la vivas. Mis hermanos, hay teólogos que no son salvos. Hay teólogos que saben mucha Biblia y lo ven como un libro histórico y muy padre, pero no creen en ella. ¿Tienen autoridad? No. ¿Cuándo tú tienes autoridad? Cuando lo que aquí has aprendido lo has puesto en práctica y eres congruente con lo que piensas, con lo que haces. Eso es autoridad. Eso era Jesús, el hombre perfecto, entendiéndose que esto es perfección, que estaba equipado completo y era congruente delante de Dios y de los hombres. Recuerdo que el pasaje también que Dios se le presenta a Abraham, y le dice, anda delante de mí y sé perfecto. Anda delante de mí y sé perfecto. Lo que está diciendo Dios a Moisés es, te he puesto en tu corazón mi ley, conoces lo que me gusta, conoces mis ordenanzas y mis decretos, ve delante de mí y vívelos, ponlos en práctica. Dios le está dando la responsabilidad a Abraham de vivirlo porque él lo sabe. Si Dios no le hubiera querido dar la responsabilidad a Abraham, se pone delante de él y el versículo le diría, ve, sígueme, yo te voy a mostrar el camino. Cuando vas de viaje con alguien y le dices, es que yo no sé llegar, guíame, dices, de acuerdo, tu amigo se sube a su coche, avanza y ¿tú qué haces? Vas atrás de él. ¿Sabes cómo llegar a tu destino? No. ¿Quién sabe? El que va delante de ti. ¿Sabes dónde tienes que dar vuelta? No. El que va delante de ti lo sabe. ¿De quién es la responsabilidad de llegar con bien al destino? El que va delante de ti. Pero en este versículo Dios no está diciendo eso. Dios le está diciendo a Abraham, ve tú delante de mí, sé perfecto. La responsabilidad de llegar a buen término, de poner en práctica lo que está aquí escrito, era de Abraham y hoy es tuya también. Así, mis hermanos, que dejen de poner pretextos o dejemos de poner pretextos diciendo, Dios, ¿por qué no me quitas el cigarro? Dios, quita mi carácter. Dios, ayúdame a dejar de ver cosas que no. Dios, ayúdame. No, es tu responsabilidad dejarlo. Dios ha puesto esa responsabilidad en ti, quiere que seas perfecto. Dios te ha dado los mecanismos y los métodos para hacerlo, sí. ¿Dónde están? Aquí, vívelos. ¿Quieres dejar de fumar? ¿Dónde está el principio que dice aquí que tengo que dejar de fumar en la palabra? No, no lo vas a encontrar así, pero sí encuentras que dice que tu cuerpo es templo de ¿quién? Del Espíritu Santo. Guárdalo. Sabes que fumar mata, ¿no es verdad? ¿Qué estás haciendo? Transgrediendo la palabra de Dios. Estás deshonrándolo. Porque sabiendo lo que tienes que hacer, no lo haces. Así que perdón, no estoy enojado, hablo feo. Dejemos los pretextos de no puedo dejar de fumar, no puedo dejar de tomar, no puedo dejar de hacer esto, no puedo dejar de hablarle mal a mi esposa, no puedo dejar de hacer tal. La responsabilidad es tuya. Es tuya, mi hermano. Ya estuvo bien. ¿Sabes lo que tienes que hacer? Sí. ¿Lo quieres hacer? No, tienes un problema. Y cuando el Señor te reprenda, va a venir la corrección. Y no te va a gustar. Pero es la mejor muestra de amor que Dios te va a dar, mis hermanos. Perdón, se me trabó esto. ¿Para qué es la palabra de Dios? ¿Para qué es útil la palabra de Dios? Para enseñar, reprender, recordar, huir, corregir, para instruir al hombre en justicia, que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para buena obra. Con esto ya estoy cerrando, mis hermanos.
Enteramente preparado para toda buena obra significa que pongas en práctica lo que has hecho. No significa que vayas y dones todo a los pobres, que es bueno hacerlo, ni tampoco está diciendo que des limosnas, que es bueno hacerlo, que ayudes a alguien necesitado, que es bueno hacerlo. Dice enteramente preparado para buenas obras significa que vivas y pongas en práctica lo que has aprendido aquí. Estás preparado para toda buena obra. Estás preparado para resistir ¿a quién? A los avaros, a los vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, a los que te bombardean con la idea de género, a los que te hacen con tal cosa, con tal bla, bla, bla. Dios te prepara para toda buena obra. Para eso sirve la palabra de Dios, no para que te llenes la cabeza sabiendo versículos. Juan 3:16, ¿qué dice? Y rápido lo dice. Génesis 2:11, ¿qué dice? Y lo dice. Sí, está bien que lo sepas. ¿Cuánto estás viviendo? ¿Cuánto estás deshonrando la palabra de Dios al no obedecerlo? Para eso es útil la palabra, Señor, para que podamos resistir en los días malos. Mis hermanos, ya como conclusión, para ir cerrando, perseveremos en la palabra. Hebreos 10, 23, 25 dice: mantengámonos firmes la profesión de nuestra esperanza sin vacilar. Mantengamos firme la profesión, es decir, pongamos en práctica aquello que somos, hijos de Dios, porque fiel es aquel que prometió. 24, consideremos cómo estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras. Tienes el permiso, la autoridad, entendiendo lo que es autoridad, de reprender y corregir a tu hermano si ves que algo no está haciendo bien. Es responsabilidad de todos, no solo del pastor, porque la iglesia somos todos, no solo el pastor. Y el pastor también es una oveja. 25, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros, y mucho más al ver que el día se acerca. ¿Qué día? El día del juicio de Dios. Hebreos 12:11. Al presente ninguna disciplina parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Sin embargo, a los que han sido ejercitados por medio de ella, nuevamente poner en práctica la Escritura, después les da fruto apacible de justicia. Por tanto, fortalezcan las manos débiles y las rodillas que flaquean, y hagan sendas derechas para sus pies. ¿Quién debe ser la senda, Dios o tú? ¿Están aquí? ¿Quién tiene que hacer la senda, Dios o tú? Tú la tienes que hacer. Tú tienes que hacer la senda. Por eso dice: fortalezcan los débiles las manos y las rodillas que flaquean, y hagan sendas derechas para sus pies, tus pies, para que la pierna coja no se descoyunte, sino que sane. ¿Qué significa esto? Para que aquello en lo que te hace pecar, tropezar, lo sanes. ¿Por qué? Por medio de la palabra, que lo dejes atrás, porque esa pierna te va a hacer caer en el camino que has preparado para tus pies. Para eso sirve la palabra de Dios, para que la aprendas, la vivas, seas probado, venga un examen y Dios va a corregir lo que haya que corregir en ti para poder perseverar en el camino y alcanzar la santidad, para que tus pies no caigan, para que tu pierna no se descoyunte. Y con esto cierro Santiago 1:22. Mis hermanos, sean hacedores de la palabra y no solamente oidores, que se engañan a sí mismos. Mis hermanos, es hora de ponernos las pilas. Es hora de que asumamos nuestras responsabilidades delante de Dios y sobre todo que pongamos en práctica lo que está aquí escrito, que tiene poco más de 1500 años y sigue vigente y seguirá vigente por la eternidad, porque la palabra de Dios es más sabia que cualquier sabiduría humana y siempre cumple y hará lo que Dios la mandó hacer. Así que te pido que ahí en tu lugar
inclines tu rostro, cierres tus ojos y vamos a orar. Y nuevamente no escuches a la persona que está aquí adelante, sino que tú empieces a buscar al Señor y le pidas que saque a la luz aquello que debe ser cambiado en tu corazón, que te corrija y que te enseñe a ser responsable por lo que has hecho o has dejado de hacer. Ya es momento de ser hacedores de la palabra y no oidores, porque Dios quiere una iglesia activa. La iglesia es un ser vivo. Un ser vivo no está pasivo. Padre bueno, solo tú eres bueno, Señor. Te pedimos, Señor, que pongas en nosotros la gracia para que seamos corregidos conforme a tus principios, conforme a tu palabra, conforme a tu ley. De verdad, a nadie nos gusta ser reprendidos, menos por el Señor, que es dueño de todo. Sin embargo, sabemos que así nos amas, que nos muestras aquello en lo que estamos mal, para que podamos seguir perseverando y ser fortalecidos por ti y alcanzar ese propósito que tú nos has puesto. Que resistamos a los días malos, que resistamos a las personas que nos persiguen y que nos ultrajan, y que seamos lumbrera para ellos, Señor. Ayúdanos a aceptar la responsabilidad de que no hemos vivido conforme a lo que tú has ordenado. Ayúdanos, Señor, a ser responsables por lo que hemos dejado de hacer. Haznos entender tu palabra para que podamos dar fruto, mucho fruto, que tú lo puedas recoger y podamos parecernos más a Jesús, siendo perfectos, congruentes con lo que decimos, con lo que pensamos y con lo que hacemos, Padre. Señor, buscamos tu rostro y te pedimos, Señor, que nos renueves, porque para eso es la corrección. Nos renuevas cada mañana, nos renuevas cada día, para que podamos manifestar que somos hijos tuyos, Señor. ¿Por qué no te pones sobre tus pies? Cierras un momento ahí tus ojos, levanta tus manos al cielo. ¿Y por qué no cantas esta canción con nosotros? Dile muy suavemente: dile conmigo: renuévame. Renuévame, Señor Jesús. Dígale: ya no quiero ser igual. Ya no quiero ser igual. Dígale: renuévame. Renuévame, Señor Jesús. Dígale: pon en mí tu corazón. Pon en mí tu corazón. Dígale: ¿por qué? Porque todo lo que hay. Porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor. Vamos, iglesia, dile: ¿por qué qué? Porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita